Esta no es una historia escuchada de alguien, sino una pequeña oración dirigida a las estrellas en el cielo. ¡Qué largo viaje! Las pruebas, los ideales perseguidos, los tiempos que eran posibilidades se hicieron realidad. Recuerdos dolorosos, recuerdos brillantes. Incluso eso fue solo el comienzo. Después del ataque en Beacon, Vale se quedó para recoger los pedazos. Yang sobrevivió a la puñalada de Excalibur, pero apenas. Y las chicas crecieron para convertirse en verdaderas cazadoras. Incluso con Ozpin muerto, ayudaron en la lucha contra Uitefan desde las sombras. 4 años. Fue una lucha larga, pero llegó a su fin ese día. Después de que fueron capaces de anular el ataque de Beacon, las fuerzas de Uitefan se redujeron considerablemente. Pero eso no acabó con el odio de los Faulus. Atacando sus almacenes, campamentos, asentamientos, el lugar de sus reuniones de reclutamiento y los complejos subterráneos que tenían. Habían quedado lisiados, pero no había terminado. E incluso entonces, estaban creciendo. No fue fácil, y no hicieron ningún movimiento excesivo, por lo que fue realmente arrastrado hacia abajo. El punto no era que siguieran siendo una gran amenaza, pero si no terminaban con ella, volverían a crecer con toda su fuerza y eventualmente incluso más allá. Vale no podía permitirse eso. Remand no podía permitírselo. Destruyeron toda oposición. Mataban si tenían que matar, que era la mayor parte del tiempo. Solo cuando quedó claro que todo era inútil, los soldados supervivientes se rindieron y permitieron que los arrestaran. El líder de Uitefan, Adam Taurus, fue capturado y ejecutado, y eso proporcionó el catalizador para que el grupo finalmente se desmoronara. Cinder también fue capturada y ejecutada públicamente, como la mente maestra detrás de las 2 tragedias de hace 4 años. Murió de risa. No era una risa loca, sino una risita plácida, como si todo hubiera salido como ella quería. El sótano de Ozpin nunca fue descubierto. En cuanto a su muerte, hubo informes de que había estado vomitando sangre negra, casi como la sangre de un Grimm, y había estado rogando que alguien lo matara en medio de la batalla. Glinda había estado cerca y se había encargado de esa tarea. Nadie supo por qué apareció de esa manera, y los rumores y demás fueron silenciados rápidamente. Sin embargo, Ruby nunca podría olvidar tal cosa. Entonces, después de 4 años, Remand volvió a establecerse en una paz incómoda. El Caballero Rojo le había dicho que mantuviera vivo a Shiroru en su corazón y que fuera feliz. Y ella lo había hecho. La vida de una cazadora era aterradora, dolorosa y siempre perdías más cosas de las que ganabas. Y lo que se ganaba a menudo eran cosas pasajeras. Pero aún así, se sentía feliz por el simple hecho de estar viva. Sus amigos estaban con ella, luchando además, y cada uno de ellos también estaba feliz, por lo que había poco de lo que arrepentirse. Ella no podía mentir. Se preguntaba a menudo. Cuando hablaban ociosamente sobre cosas sin sentido, cuando salían de compras, cuando jugaban como si todavía fueran niños. La mayor parte del tiempo, se preguntaba qué tan feliz sería si él también estuviera allí con ellos. Pero aún así, no cambiaba que ella fuera feliz. No importaba cuántas veces fallara, habría una próxima vez y sabía que muchas personas podrían haber muerto y habrían muerto sin su ayuda. Y al final del día, ella tenía a sus amigos. Así que su vida era buena. Además, siempre que estuviera, seguramente querría verla feliz, sonriendo y siendo feliz al mirar hacia atrás de vez en cuando. No podía recordar su voz. Había pasado mucho tiempo desde entonces, 10 años, y no habían tenido ni un año completo juntos, por lo que era natural. Pero cuando se encontró pensando en esas simples palabras, sintió que el propio mundo del peso la estaba empujando hacia abajo. No debería haber olvidado su voz. No debería haber olvidado nada de él, y mucho menos su voz. Pero los detalles que alguna vez tuvieron una claridad absoluta se habían deslizado entre sus dedos. Recordó que la había pasado muy feliz en ese entonces, que había pensado que eran los días más felices de toda su vida. Recordó cómo le hizo sentir su sonrisa, y algunas de las cosas que le dijo y ella le dijo, y la simple sensación de su calidez mientras la llevaba en sus brazos a la cama la noche después de la excursión al Forever Fall Bosque. Recordó lo que él le dijo en ese entonces, lo feliz que se había sentido por haberle estrechado la mano cuando acababa de desahogarse, sin temor a que la encerraran tan lamentable o a la culpa que vendría de cargar a su hermana con ese tipo de conocimiento. Que era el único con el que había sentido que podía hablar de eso. Recordaba todo eso, pero los detalles se estaban desvaneciendo.
Y todos esos momentos normales de la vida cotidiana, esos recuerdos insustituibles de los días que se mezclan entre sí pero que no eran exactamente iguales, desaparecieron en el borrón del tiempo. Huele. Dolía, porque la hizo dolorosamente consciente de que cada uno de ellos eran momentos irreemplazables a los que nunca podría volver, y que ni siquiera podía recordarlos ahora. Pero incluso eso reafirmó la felicidad que sentía en este momento. Porque les contó sobre esos sentimientos en lugar de mantenerlos encerrados e intentar lidiar con ellos por sí misma. Hablaron de ello cuidadosamente y griega. De alguna manera, funcionó. El dolor no se fue. No desaparecería mientras existiera el conocimiento de no recordar tales cosas, y nunca sanaría. Pero, no era que el agujero en su corazón hubiera sido reparado, sino que una vez más sentía que podía vivir con eso. Ruby había caminado durante mucho, mucho tiempo, luchando con la fricción entre el ideal y la realidad. Por el amor que tenía por Emiya Kiritsugu, quien lo había salvado y le había dado una razón para vivir donde no tenía nada. Por el amor que le tenía a él, que tiró por la borda su ideal para tratar de salvarla. Su viaje nunca ha tenido una línea de llegada y nunca ha dado ningún resultado. ¿A dónde debe ir? ¿Qué debe hacer para detener sus pasos? La respuesta iba a ser la línea de meta desde el principio. De todos modos, estaba llena de cicatrices. Hubo gente que murió de dolor. Hubo personas que dieron su vida para salvar a otros. Hubo personas que murieron justo enfrente de ella sin que ella pudiera hacer nada. Aún así, sin importar cuántas veces fallara, creía que habría una próxima vez si no se traicionaba a sí misma. Porque sabía que había personas a las que había ayudado. Porque, si renunciaba, las personas a las que podría haber ayudado podrían morir. Pero sobre todo, porque ese sueño suyo no fue un error. Le gustaba hacerlo realidad por su propio bien tanto como por el de él. Sí, había sido un largo, largo viaje. Ahora, estaba llegando a su fin. Sabía que nunca tendría una vida larga, por lo que no estaba enojada o en negación en absoluto. La herida que había recibido ahora acabaría con ella antes de que su aura se recuperara. Eso era todo lo que había al respecto. Cerró los ojos. El dolor era solo un dolor sordo ahora. Se sentía, extrañamente tranquila. Casi relajado, de verdad. Ella era una cazadora. Era natural que su vida terminara de esta manera. Lo único que lamentaba era la gente que iba a dejar atrás, pero no podía hacer nada al respecto. Jan estaría destrozada, una vez más, pero aún tendría a Weiss y Blake. Todavía sería feliz, incluso sin ella. Todos pudieron. Bueno, la verdad era que tenía otro arrepentimiento. Si hubiera vivido más tiempo, habría ayudado a más personas. Pero eso tampoco se podía evitar. O bien. Casi distraídamente, se preguntó si eso era lo que su madre había estado sintiendo antes de arruinarlo todo. Tal vez. Ella no sabía, ella no podía saberlo. Pero le gustaba creer eso, al menos. Volvió a abrir los ojos y griega. Por un instante, su respiración se detuvo. Allí. Justo ahí, frente a sus propios ojos. Todos los pensamientos se detuvieron, y aunque antes había estado tan tranquila, ahora tenía problemas para respirar. Se obligó a ponerse de rodillas, y con un esfuerzo, logró ponerse de pie sobre sus piernas temblorosas. La sangre brotaba de su estómago. Su brazo derecho estaba roto, así que lo sujetó con el izquierdo. Ella arrastró su cuerpo hacia adelante. El chico, como en ese entonces, la saludaba con la mano desde lo alto de la colina. En el cielo, fuego ardiente y ruedas dentadas girando. Ruby sonrió. Retransmitiendo los sonidos de las espadas resonando a lo lejos, la chica se dirige hacia